Muchas veces, cuando entramos a un dojo de Aikido por primera vez y no conocemos sobre el significado del mismo, el instructor o uno de los estudiantes más avanzados nos señalan un letrero que se encuentra en una de las paredes del dojo, junto a la fotografía de un hombre de unos 60 años. Este letrero contiene 3 palabras, escritas en kanjis japoneses, los cuales son la forma de escritura tradicional de este país. Estas palabras son Ai, que traduce amor, armonía o unión, Ki, energía, y Do, que significa camino. Al leer las 3 palabras como una sola, Aikido, su significado podría interpretarse como el camino para armonizarse con la energía del universo. Y la fotografía del hombre que se encuentra junto a este letrero es la imagen de Morihei Ueshiba, fundador del Aikido, más conocido entre los practicantes de este arte como O-sensei. Para mucha gente el Aikido es solo un arte marcial, una serie de movimientos algo gimnásticos que ejecutados de la forma correcta pueden ser un método de defensa personal bastante eficaz. Para mí, el Aikido dejó de ser simplemente un arte marcial enfocado a la defensa. Pasó a ser algo mucho mayor, un estilo de vida, que sale más allá del dojo y llega a estar presente en todos los momentos de mi vida. Durante estos minutos me gustaría contarles lo que el Aikido significa para mí, cómo lo he llegado a interpretar y cómo ha pasado a ser una parte importante de mi vida, así como la de algunos otros practicantes que también compartirán sus experiencias y pensamientos acerca del Aikido. Antes de iniciar mi historia, me gustaría contarles un poco más sobre la historia del Aikido, aquella historia que casi todos los practicantes conocen. Morihei Ueshiba fue un joven algo débil, quien mostraba un especial interés en la meditación y las ceremonias de la secta budista Shingon. Su padre, Yoroku Ueshiba, un hombre fuerte, se sentía preocupado por el excesivo interés de su hijo en estas prácticas, por lo cual lo alentó a practicar el sumo y la natación. Con el tiempo, Morihei Ueshiba fortaleció tanto cuerpo como espíritu. En 1901 se instaló en Tokio, y durante su estancia en esta ciudad, y debido a su creciente interés en el Budo, decidió estudiar Jiu-Jitsu y Kenjutsu. Cuando cumplió 20 años, Ueshiba se enroló en el ejército, donde demostró gran habilidad para derribar a sus adversarios en un abrir y cerrar de ojos. Luego de 4 años de servicio, regresa con su familia a Tanabe, acompañado de un diploma de la escuela de sable Yagyu, que había obtenido entrenándose en sus horas libres. En 1915 conoció a Sogaku Takeda, maestro de la escuela Daito de Jujutsu. Muy impresionado por la técnica de Takeda, Ueshiba continuó su búsqueda del Budo a través del estudio de la Daito Ryu. Tiempo después, fundó la escuela Ueshiba de artes marciales, ganando gran prestigio como maestro. En 1923 le dio el nombre oficial de Aikibujutsu a su arte. En 1925 se dedicó al estudio de técnicas de danza, entrenando día y noche, utilizando sus propios métodos. Después de un periodo de entrenamiento especialmente intenso, experimentó una revelación de lo que había buscado a lo largo de su vida. El Budo no consiste en derrotar al adversario por medio de nuestra fuerza. Tampoco es una herramienta para provocar la destrucción del mundo. El verdadero Budo consiste en aceptar el espíritu del universo, salvaguardar la paz en el mundo, proteger y favorecer el crecimiento de todos los seres. En 1930, Jigoro Kano, fundador del Kodokan Judo, efectuó una visita al dojo de Ueshiba. Luego de observar la habilidad de este, expresó: "Este es mi ideal en Budo". En 1932, otros dojos se abrieron, y el arte del maestro Ueshiba empezó a difundirse rápidamente por Japón. Durante la guerra, y una vez terminada esta, el maestro Ueshiba se dedicó a la agricultura, y buscó la perfección del ideal del Takemusu Aiki. Estaba completamente seguro que la tarea de un verdadero samurái era construir un mundo de paz y proteger toda forma de vida. Luego de la guerra, Ueshiba se dedicó a trabajar en la granja que había construido en la prefectura de Iwama, continuando a la vez con su programa de entrenamientos y plegarias por la paz, dejando el manejo de la fundación que había creado, la actual Aikikai, a su hijo Kishomaru. En ese entonces pasó a ser conocido como O-sensei, que traduce Gran Maestro, y aunque se había decidido por continuar su vida alejado de las grandes ciudades, de vez en cuando viajaba a Tokio, donde daba clases y conferencias. El Aikido había empezado a extenderse por todo el mundo, y todos los que estuvieron en contacto con O-sensei, incluso por unos instantes, quedaron cautivados por su nobleza, su fuerza espiritual y la pureza radiante de su compasión.
El 26 de abril de 1969 se apagó la vida del gran maestro Morihei Ueshiba. Ese mismo día, el gobierno japonés le otorgó la Orden del Tesoro Sagrado, la condecoración más valiosa de las que haya recibido el fundador y promotor del Aikido. Sus enseñanzas y su espíritu perduran hasta estos días. Ahora que aquellos que ya conocían la historia la recordaron, y aquellos que no la conocían ya la conocen, podemos volver a nuestra historia personal, la historia de algunos practicantes del común, la forma como ellos ven y sienten el Aikido. Pues después de haber adquirido ciertas bases lo he personalizado, hasta poder decir que es un arte propio, en el que puedo expresarme como soy yo, mostrar diferentes facetas de mí misma y que incluso pues no conocía, eran desconocidas para mí, a todo nivel, a nivel interno y a nivel externo. Y pues es un espacio en el que puedo compartir cosas pues muy bonitas con muchas personas que he conocido desde hace muchos años y personas que uno pues en una clase apenas las conoce, llega por primera vez y pues es muy agradable, es un espacio que se vuelve muy familiar, es como una segunda familia. Bueno, yo recomendaría practicar el Aikido por mi propia experiencia. No me gusta recomendar nada que pues yo no haya experimentado. Y pues realmente ha sido algo muy benéfico para mí y pues para las demás personas en mi entorno, ¿no? Porque pues el Aikido produce muchos cambios, no solo a nivel externo, sino pues como he dicho también a nivel interno. Son muy sutiles, que se van notando a mediano plazo y pues mucho más a largo plazo. Es un arte muy completo, se trabajan cosas sin saber que las estás trabajando. Es muy agradable compartir con mucha gente. Y hay mucha gente que le gusta practicar Aikido, todo el mundo. He conocido personas de muchas partes del mundo que practican el Aikido. A ver, el Aikido, practicar Aikido, como ya había dicho, tiene sus efectos que pueden ser muy sutiles, pero después se van notando con el tiempo. El interactuar con otra persona, saber lo débil que puede ser otra persona, el daño que uno puede hacer a otra persona, pues eso uno le abre la conciencia y en ese momento uno se da cuenta que uno es igual a los demás. Entonces, digamos que por esa parte el individuo adquiere una perspectiva diferente de su posición en la sociedad. Pues he sido, digamos, testigo de muchas personas que han cambiado sus comportamientos, personas que han sido muy agresivas, después de mucho tiempo de práctica se van calmando, se van controlando, se van volviendo más llevaderas. Incluso personas que son muy introvertidas pues van cambiando poco a poco, ¿no? Y pues esto es obviamente muy importante, una cosa muy importante en la sociedad. Comencé a practicar el Aikido en la universidad y fue por un error de código que metí. Quería meter como deporte clase de karate. Resulta que estaba mal el código y resulté en clase de Aikido. No sabía qué era eso, pero pues la primera clase me llamó mucho la atención. Una clase muy, por decirlo así, muy marcial, pero también algo divertido, ¿no? La alegría de las personas, ver
es lo que hacen las demás personas, de las técnicas, los genes, pues también me llamó la atención. La parte física, pues también. Entonces, pues, no sé, decidí quedarme allí y seguir, y hasta ahora llevo ya muchos años en eso. ¿Qué digo del Aikido? Ya lo dijo todo. Bueno, para mí el Aikido es algo muy especial, muy maravilloso, y que espero nunca dejar de practicar. Cuando lo he tenido que hacer ya por cosas de fuerza mayor, pues lo he sentido hasta en el alma. Pero es una alegría muy grande poder practicar esto y poder enseñar con lo poco que uno sabe, lo poco que uno va aprendiendo, pues enseñar a los demás. Pues uno ve cambios espectaculares en las personas, es lo que uno lo satisface, que la gente se pone muy contenta de aprender cosas que de pronto pensaban que no eran capaces de hacer. Mi camino en el Aikido comenzó hace algunos años. Cuando entré a estudiar a la universidad, nos entregaron un folleto donde describían las diferentes actividades que se pueden realizar en la universidad. Entre esas estaban las actividades deportivas, y hubo dos que llamaron particularmente mi atención. Una, mi primera opción, era capoeira, el arte marcial brasilero que yo ya conocía, aunque nunca antes lo había practicado. La otra fue Aikido, cuya descripción me llamó mucho la atención, sobre todo por la parte donde mencionaban que el practicante de Aikido podía proyectar con la energía. Esta parte se me hizo extremadamente interesante, y en mi ignorancia al respecto, lo único que pude imaginarme fue que con un movimiento de las manos, y sin la necesidad de tocar a mi oponente, este saldría volando por los aires. La otra cosa que llamó mi atención sobre el Aikido fue la foto que vi junto a la descripción. Alguien usando un atuendo tradicional japonés, el gi y la hakama, y realmente se me hizo muy elegante este atuendo, sobre todo para un arte marcial. La persona que aparecía en esta foto sería quien unos años más adelante se convertiría en mi sensei, y un gran amigo, un hermano no solo del Aikido, sino también de la vida. Mi intención era inscribirme desde el primer semestre en alguna de estas dos artes, pero debido a que el ciclo básico que duraba los primeros 4 semestres era bastante exigente, decidí comenzar a entrenar tan pronto terminara este, así que el tiempo pasó y se me llegó a olvidar mi intención de practicar un arte marcial. Cuando iba a iniciar mi 5º semestre, recordé que había tenido la intención de inscribirme en una de estas clases. Entonces, con un compañero subimos al gimnasio, para ver si habían cupos disponibles. Pero al llegar, me enteré que ya no dictaban clases de capoeira. Así que me inscribí en la única opción que me quedaba, Aikido. Cuando asistí a mi primera clase, llegué algo temprano. Estaba algo nervioso, ya que nunca antes había hecho ningún tipo de deporte. Y al llegar, encontré a una persona sentada en la esquina del dojo. Me acerqué y le pregunté si esa era la clase de Aikido, a lo cual me contestó que sí lo era, y me invitó a quitarme los zapatos y a entrar al tatami. Esta persona llevaba puesto el traje que yo había visto en aquella foto, un par de años atrás, por lo cual pensé que era el profesor. Entré en el tatami y esperé a que la clase comenzara. Estaba esperando que la persona que me había recibido se levantara y comenzara la clase, pero en su lugar apareció alguien sonriente, con una actitud muy sencilla y muy pacífica. Una persona que sin necesidad de hacernos que lo llamáramos sensei, se ganaba este nombre automáticamente. Está la energía que proyectaba y que aún proyecta, que de mi interior nacía al llamarlo sensei. El respeto fue inmediato, y aún después de muchos años, este respeto se mantiene. Él, mi sensei, Yesid, sigue y seguirá siendo mi sensei dentro del dojo. Pero fuera de este, no solo es mi sensei, es un amigo, un hermano, alguien a quien le confiaría mi vida sin pensarlo. Alguien de quien aprendí mucho, no solo de las técnicas y las caídas, sino una persona de quien aprendí que el Aikido va más allá del tatami. El Aikido se vive en cada momento que pasa. Y aunque dejemos de entrenar por un tiempo, nunca dejamos de hacer Aikido. Porque el Aikido para él, para mí y para muchos otros, está en todos lados. Y está en cada acción que realizamos, en cada decisión que tomamos y en cada camino que elegimos. Como una vez dijo Sensei, el universo es mi dojo. Para mí el Aikido significa como una búsqueda constante.
Entonces es una búsqueda como de mi cuerpo, de conciencia corporal, relajación y una búsqueda cultural, porque pues el Aikido viene de Japón y digamos que tiene toda esa base de la tradición oriental, entonces ha sido como una búsqueda constante y creo que se va a mantener así por mucho tiempo. No sé, pues para mí personalmente el Aikido se ha vuelto como necesario, como que mi cuerpo todo el tiempo dejo de hacer Aikido y lo extraña, entonces creo que sería una buena experiencia como para quien que esté como dispuesto a conocer su cuerpo, no solamente por una cuestión de salud, sino también puede ser por una cuestión de equilibrio o de conciencia corporal. Entonces el Aikido te brinda eso, además que pues también es una oportunidad de conocer, como les decía, la tradición japonesa y también de compartir, conocer gente que está como por esa misma búsqueda. Me parece interesante por eso. Pues las bases del Aikido se les conoce como el arte de la paz, entonces creo que es un poco como cómo manejar las relaciones con el otro de una forma como transparente, como sincera. Creo que en esa medida, en la práctica, te lleva a la vida cotidiana a hacer eso. Entonces es también interesante eso, porque es una práctica que es con otro y no se puede hacer sin el otro. Entonces también la vida cotidiana como que expresas esa relación con el otro. Entonces me parece que por esa filosofía de la paz será muy interesante cómo se proyecta. También, yo siempre he sido como muy interesado por los deportes y siempre he sido muy activo. Digamos que primero fue como la búsqueda de yoga y el Aikido fue como ese equilibrio entre una disciplina mucho más estática como el yoga y algo mucho más fuerte. Entonces como que lo fui a conocer un poco como complemento y pues me quedé con él, que me quedó gustando mucho. Y pues básicamente fue como en la universidad. Pues fue también una práctica muy bonita en el sentido de la transmisión cultural, también me parece bien importante. Bueno, pues me parece, como les decía, pues para mí es una búsqueda constante y un poco lo que ha proyectado este grupo es que esa búsqueda es siempre espontánea, entonces uno siempre va a ser aprendiz y pues creo que el Aikido busca eso, porque la idea es que el cuerpo siempre esté espontáneo y responde de forma espontánea. Lo mismo con las emociones y en general tu ser personal, entonces creo que eso es importante mantener. Aún recuerdo mi primera clase, incluso mucho más que otras clases. Esa vez comenzamos a practicar las caídas, el ukemi. Parecía que estuviéramos jugando. Íbamos corriendo alrededor del tatami y empezábamos a caer. Lo primero que hicimos fue un rollito hacia adelante, como el que hacen los niños cuando apoyan las manos en el piso y ruedan. En esto se nos fue buena parte de la clase. En ese entonces no entendía muy bien por qué hacíamos tanto ese rollito. Pero a medida que el tiempo pasó, comprendí la importancia de las caídas, hasta el punto que para mí, la caída en importancia es el 60 o 70% de la práctica. No solo porque te sirve para absorber la técnica, sino porque te enseña a levantarte. No importa cuántas veces te proyecten, cuántas veces caigas, siempre te vas a levantar. Si te caes 1000 veces, te vas a levantar 1000 veces. Y así debe ser tu vida. Debes levantarte y seguir adelante. Cada vez que te encuentras un obstáculo y caes, debes levantarte y hacerlo siempre con una sonrisa en el rostro. Muchas veces te levantarás y seguirás el camino por el que venías. Otras veces te levantarás y te darás cuenta que debes cambiar de dirección, pero lo importante es siempre levantarse. Para mí, ¿qué significa el Aikido? Es una forma de vida por medio de la cual logro cierta armonía y un entendimiento de mi cuerpo, del poder que existe en el movimiento, en la naturaleza. Por lo mismo que siento, porque es algo bonito que te ayuda a encontrar una armonía, que te ayuda a descubrir el cuerpo hasta dónde puede ir, que te ayuda a entender las fuerzas de la naturaleza y que tú eres parte de este universo y por lo mismo puedes aplicar todo eso.
Bueno, yo creo que el Aikido le aporta a la sociedad mejores personas, por ese entender de vivir en armonía, por esa tolerancia que tienes, por esa energía que te ofrece el contrario, que la redireccionas para que se sienta bien, para estar tranquilo y para no llegar a un conflicto. Eso creo que hace mejores personas y ayudaría a la sociedad muchísimo. Ay, el Aikido, bueno, el Aikido lo conocí hace como 8 años por medio de mi hermano. Un día llegó a la casa y me dijo que estaba entrenando algo que se llama Aikido y yo le dije que era eso, me contó, entonces yo le dije, dígale a su sensei que por favor me deje ir, yo practicando. Él le habló, me dejó ir y cuando llegué allá encontré a alguien que no hablaba nada y que no explicaba nada y me sentí lo más extraño porque decía, ¿cómo voy a aprender si no me explica nada? Y así fue entendiendo que es una forma de acercarse al mundo desde el silencio y la imitación y es muy bonito. Eso es el Aikido para mí. Una frase que mi sensei nos dijo alguna vez, la cual siempre recuerdo y siempre se la repito a las personas que entrenan conmigo es: un buen uke es un buen tori, pero un buen tori no necesariamente es un buen uke. Esa frase marcó mucho mi camino en el Aikido, por lo cual decidí ser un buen uke, ser alguien que sabe recibir la energía de los demás, que puede levantarse cada vez y que de esta forma va a aprender, y por medio de la observación y de la recepción de la energía que le entregan los demás, va a poder dar también esta misma energía a otros, ya sea en la forma de conocimiento o como un simple consejo. A medida que el tiempo pasó, que mi entrenamiento se hizo más intenso, comencé a pensar si sería posible llevar el Aikido más allá del tatami, usar las mismas filosofías que nos enseñaba, como el no conflicto y la no agresión, a la vida cotidiana. Fue así que empecé a leer un poco más sobre la vida de O-sensei y sobre cómo otros maestros veían el Aikido, y entendí que sí era posible hacer esto, hacer que el Aikido fuera más allá de un simple arte marcial y se convirtiera en parte de mí. Pero este camino no ha sido fácil, y aún intento hacer que el Aikido sea parte de cada día de mi vida. El 80% de las veces creo que fallo, pues cómo es de difícil no entrar en conflicto, cómo es de difícil no dejar afectarte por los demás, por las acciones que las otras personas tienen hacia ti. Si te encuentras con una persona agresiva, en cualquier sentido, qué difícil es no chocar con esa persona. El Aikido nos enseña que debemos dejarla pasar o redireccionarla para que vea que la agresión no conduce a ningún lado. Pero hacer esto en la vida real es realmente complicado. La reacción natural de un ser humano cuando lo empujan es empujar también. Si lo alan, es alar también. Siempre es realizar una fuerza opuesta a la que estamos recibiendo. Y es por eso que surgen los conflictos. Pero en Aikido, como muy sabiamente lo expresó O-sensei, la reacción que debe volverse natural es: si te empujan, absorbe. Si te alan, entra. Pero, no me canso de decirlo, qué difícil es hacer esto. Cuando empezamos a entender estos conceptos de empujar, absorber, entrar, empezamos a ver que con una simple acción, con una simple palabra, podemos lograr que la gente cambie su forma de ser, sus pensamientos de conflicto, y entiendan que no es necesario entrar en conflicto para solucionar los problemas, que si entendemos y respetamos a los demás, estos conflictos se pueden solucionar de la mejor manera, sin herirnos, y podemos convertir una enemistad en la más grande de las amistades. Pero la magia del Aikido no es solo esta capacidad de no luchar, de no entrar en conflicto. Para mí, la verdadera magia del Aikido está en las personas que lo practican. Mis más grandes amigos los he conocido en el Aikido. Y aunque a veces tenemos diferencias, siempre seguiremos siendo amigos, porque ellos han aprendido a respetarme, así como yo he aprendido a respetarlos a ellos. El Aikido me ha ayudado a pasar por momentos difíciles, por momentos alegres y por momentos normales. Pero a pesar de todo esto, no quiero decir que el Aikido es una medicina milagrosa que lo cura todo. Incluso, hay días en los cuales estoy deprimido o simplemente aburrido, en los que digo, hoy no quiero entrenar. No me siento con los ánimos para hacerlo. Pero, tal vez, esto también es Aikido. Tal vez, de alguna forma misteriosa, el saber que no quiero entrenar es hacer Aikido. No lo sé. A veces, dejar de hacer algo es empezar a hacerlo realmente. Bueno, para mí el Aikido significa un camino para
poder entenderme a mí mismo y poder seguir ese camino para poder entender a las demás personas. Si yo me entiendo a mí mismo y entiendo a las demás personas, yo puedo convivir en paz con las personas que me rodean. Para mí es un camino de paz, de comprensión y de entendimiento. Eso sería para mí. ¿Por qué recomendaría practicar Aikido? Hay muchas razones por las cuales uno recomienda practicar Aikido. Una de ellas es que uno sí, alcanza cierto grado de tranquilidad. Otra es por diversión. El Aikido es muy divertido, no solamente en la parte física, sino el estar con los compañeros y practicar. Es muy chévere conocer a muchas personas, conocer a diferentes personalidades que cada uno de mis compañeros tiene. Cada uno es un mundillo y eso lo hace muy chévere, es explorar varios mundos. Es muy recomendable, yo lo recomiendo mucho por eso. Y además a uno le distensiona un poco más de la vida cotidiana que uno tiene, de lo que uno hace a diario. Uno viene aquí y se olvida un poco de lo que pasa afuera y cambiar de hábito siempre es bueno. Esas serían las razones básicas por las que yo recomiendo el Aikido. Pues el Aikido a la sociedad le puede dar muchas cosas, pero yo creo que la más importante de ellas es el no conflicto, sino la unión, la comprensión, el entendimiento. Acá dos personas son diferentes, uno es fuerte, el otro es delgadito, y sin embargo acá son iguales y ambos se complementan. Eso sería un ejemplo para que nuestra sociedad pueda seguir en el futuro, incluso en el presente. Sería una forma de alcanzar esa paz que tanto buscamos diariamente. Bueno, yo como comencé con Aikido en la Universidad Nacional, yo soy egresado de la Universidad Nacional, y una compañera, una amiga mía, muy buena amiga mía, me dijo: David, inscribámonos en un curso de Aikido. Y yo, Aikido, curioso. Yo en ese entonces no tenía ni idea de lo que era el Aikido. Y comencé a consultar, y dije, listo, consulté Wikipedia, y me pareció muy interesante el concepto como tal de Aikido, un arte no violento, no competitivo. Y dije, chévere, me parece muy interesante. Entonces fuimos, nos inscribimos, una cola larguísima, 40 personas o más. Y nos inscribimos y desde ahí, me quedé con el Aikido, muy encarretado con esto, muy enamorado, se puede decir. Desde ahí he procurado practicar por lo menos una vez al mes Aikido. Y es así fue como comencé en la Universidad Nacional y hasta el momento ha sido una de las cosas que más me han ayudado en la vida. No, solamente digo que practiquen, es una oportunidad única, es algo muy diferente a lo que uno ve en las artes marciales tradicionales, aunque las artes marciales siempre son, el objetivo no es el lastimar, sino el entender. Solamente les digo, practiquen Aikido, es muy interesante, pues aprenderán muchas cosas de usted mismo, aprenderá muchas cosas que mejorar de sí mismo y ojalá que nos ayude ese aprendizaje a poder estar en paz, en tranquilidad. Hay que recordar que el Aikido es entendimiento, es conectarse con las demás personas, respetarlas, no querer imponerme sobre los demás, saber que si los demás no piensan como yo, no es que estén mal o que yo esté mal, es simplemente que somos diferentes. Como me gusta decir, no hay un Aikido bueno ni malo, solo hay Aikido. Y si en el mundo hay 7.000 millones de personas, entonces hay 7.000 millones de formas diferentes de hacer Aikido. Y todas son igualmente válidas e igualmente valiosas.
Siempre que doy una clase, recuerdo a mi sensei. Él nos mostraba una técnica y cuando uno quería hacerla y de pronto veía que la hacía de una forma diferente, se acercaba y le preguntaba si estaba bien. Él se quedaba un rato mirándonos y nos decía, sí, está bien. Yo lo he visto hacer de esta forma por tal sensei, de esta otra por tal otro sensei y de esta otra por tal otro. Desde que cumpla los principios del Aikido de no luchar, de no entrar en conflicto, está bien. Por eso me gusta hacer mi Aikido de esta forma, mostrando que no hay un Aikido correcto, solo hay un Aikido que nos sale del corazón, y este es el verdadero Aikido. Esto es solo algo que se me ocurrió decir, una pequeña parte de la forma como veo y siento el Aikido. Tal vez con la intención que las personas que practicamos Aikido y las que no lo hacen, intentemos dejar los conflictos a un lado, intentemos seguir adelante sin importar lo que pase. Intentemos hacer realidad ese mundo que Sensei soñó, un mundo de paz y armonía, en el cual los conflictos hayan quedado a un lado y todos nos entendamos y nos respetemos, en hacer de este mundo un lugar mejor, por medio del Aikido.